Listo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. El capítulo 16 tiene una parábola iniciando, se llama la del mayordomo infiel. Es una parábola de interpretación difícil, vamos a ponerle así, por ciertos versículos que hablan. Si nosotros leemos ahí la primera impresión, pues nos va a dificultar ciertas cosas. Y de hecho, en lo que es el mundo religioso, pues ha sido una parábola que ha presentado muchos conflictos a la hora de tratar de interpretarla o de explicarla. El capítulo 16 también tiene otra. La primera es la del mayordomo infiel, y luego la del rico y Lázaro. Se ha enseñado mucho acerca del rico y Lázaro también, y en funerales, o en estudios tal vez que algunos hermanos pues tratan de explicarlos. En lo que sí me llama mucho la atención en este capítulo es la cantidad de personajes que aparecen en ambos relatos, tanto en la parábola del mayordomo infiel. Nosotros vemos que está el mayordomo, están los discípulos que están escuchando, aparecen dos deudores, el amo, el Dios de las riquezas, nuestro Dios, están los fariseos y Jesús, que está narrando la parábola. No debemos olvidar que los fariseos juegan un papel importante en lo que tiene que ver con los discursos de Jesús, y esta no es la excepción. Aquí los fariseos, ¿por qué? Incluso vemos que el verso 14 dice que los fariseos eran ávaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de Jesús hablando. Eh, ¿Qué quiere decir Jesús? El del versículo 1 dice: Jesús le dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Era muy usual el uso, los mayordomos en ese tiempo, ¿verdad? Los administradores. Y este hombre pues estaba encargado, el amo lo dejó con sus pertenencias, y el hombre tenía fama de malgastador, o sea, de no hacer buen uso de las riquezas de su amo. Cuando este lo llama para pedirle cuentas, y que ya era lo último, pues ya iba a ser desechado de su trabajo, el mayordomo es un hombre astuto, y él dice: bueno, yo con mis manos no voy a poder trabajar, ¿qué voy a hacer? No voy a poder pedir porque me va a dar vergüenza. Pero en el versículo 4 dice lo siguiente: ya sé lo que haré, así que cuando se me quite la mayordomía seré bien recibido en cualquier casa. Él comenzó a maquinar, a pensar, y él dice: bueno, ya tengo la solución. Para cuando ya no tenga trabajo aquí y vaya a otro lado, ya sé cómo me van a recibir, porque voy a actuar de una buena manera. Dice que llama a los deudores y él comienza a rebajar las deudas de estos deudores. Bueno, tú le debes tanto a mi amo, bueno, paga tanto. Y el versículo 8, hay algo importante que dice también: y el amo elogió al mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Y esa forma de actuar, y Jesús resalta esto, dice que el amo elogió al, al mayordomo por la forma de actuar. O sea, el mayordomo estaba perdido, había hecho las cosas mal, pero el momento en que viene y aplica de esta forma, dice que es elogiado. Y habla interesante, dice: pues en este mundo, dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Cuando se habla de las riquezas, ¿verdad? Se está hablando del dinero. ¿Y cuál es el uso del dinero?
¿Cuál era el uso del dinero que hacían los fariseos para ese momento? Ellos más adelante vemos, ¿verdad?, que se burlan de Jesús, que a ellos les gustaban las ganancias, y era una acusación directa ahí que nosotros vemos. El versículo, ¿verdad?, que no se puede servir a dos señores, tiene un enfoque especial la parábola. Nosotros podemos tener mucho dinero o podemos tener poco dinero en nuestras manos, y cuál es el uso que nosotros vamos a hacer. Nosotros hemos tenido una responsabilidad en ser administradores de lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco. ¿Cómo estás usando tu dinero? ¿Cómo es que lo estás empleando? A veces tenemos oportunidad de administrar esos bienes para servir a otras personas, para servir a los necesitados, y cómo estamos pensando acerca de ellos. Hay, hay situaciones en las cuales hay personas que el corazón se tiene que manifestar, cómo se puede ayudar hacia los pobres, cómo se pueden atender. Y hay unas personas que son muy duras en cuanto a eso, aún siendo cristianos. Piensan de que no se debe ayudar tanto o que se deben poner ciertas condiciones, y eso crea conflicto, eso crea problemas. Yo tuve el ejemplo con unos hermanos, y ellos decían, no, se les da una sola vez, ya no se les tiene por qué dar más, o se les tiene que dar por cierta cantidad de tiempo, eran alimentos solamente. Y si nosotros tenemos un dinero en nuestras manos y ese dinero está destinado para ayudar a personas, comprarles solamente aunque sea alimentos y medicinas, ¿por qué nosotros vamos a querer dejar de hacerlo o poner ciertas condiciones si es Dios que está proveyendo ese dinero? Eso es difícil. No todo el mundo está bajo ese contexto, no todo el mundo está bajo esas posibilidades. Hay unos que están en la condición solamente de poder recibir ayuda, pero eso no es tan fácil, estar desde ese punto de vista cuando se administra ese dinero. Entonces, cuando se refiere aquí a esa riqueza injusta, es el dinero aquí en la tierra, ese dinero terrenal. ¿Qué puedes hacer tú con eso? ¿Cómo puedes tú ayudar? ¿Cómo puedes tú servir? Y lo importante es que nosotros no estemos bajo la condición de los fariseos, que ellos sí tenían un gran problema con lo que era el dinero. Esta parábola tiene cierta relación con la que sigue del rico y Lázaro. Sin embargo, el versículo 9 dice, por tanto, aquí hay una cláusula de propósito. Dice, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando esta falte sean ustedes recibidos en las mansiones terrenales. O sea, ese dinero que nosotros podamos tener, tenemos que darle buen uso. Y aunque nosotros tratemos de vivir de otra manera bien aquí en esta tierra, el propósito siempre debe ser lo que cosechemos allá en el cielo, por el uso que nosotros podamos darle, como dije en un principio, en lo poco o en lo mucho que nosotros recibamos. Luego Jesús habla de la ley y el reino de Dios. Y hay algo pues interesante ahí también, porque dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Jesús habla algo importante. Nosotros a veces, cuando predicamos, ahí nos encontramos personas que dicen, pero hay algunos profetas ahorita, ellos quieren cobrar dinero, y usamos el versículo de Hebreos 1:1, que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas antes, por medio de los profetas, pero ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Y es cierto, o sea, es cierto, porque aquí está, los profetas llegan hasta Juan, y desde entonces se anuncian las buenas noticias. O sea, nosotros ya en la actualidad ya no necesitamos de profecías y de ese engaño que está tratando de dar el mundo religioso, sino de anunciar esa buena noticia que vino Jesús, esa buena noticia que, como está hablando en parte del Evangelio, de ayudar a los pobres. Es un enfoque
bien importante que tiene Lucas a la hora de escribir el Evangelio. Él se enfoca mucho en lo que es los pobres. Luego habla del divorcio. Dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Este es es un solo versículo, pero tiene muchísima importancia. Y es increíble ver personas que a veces hablan y dicen, bueno, nos vamos a divorciar y, y después yo me busco otra persona, otra pareja y me vuelvo a casar, siendo cristianos. Y no, la Biblia no enseña eso. O sea, Dios en ningún momento apoya el divorcio. Y Dios no quiere o sea, una vez que esté constituido el matrimonio, que haya una separación. Y mucho menos de que se vuelvan a casar otra vez. O sea, aunque se digan ciertas condiciones, por ejemplo, que se habla del adulterio, pero el propósito inicial de Dios no es eso. E incluso cuando se le hace la pregunta en Mateo 18, él dice, fue por la dureza que de los corazones que Moisés permitió el divorcio, dar repudio. Y, y eso es algo bien interesante que nosotros debemos tomar en cuenta también. Eso es, yo creo que de Venezuela, pues los que hemos salido con una buena base y nos ha tocado enseñar afuera, afuera la hermandad o el mundo religioso a veces tiene deficiencia con respecto a ese tema y como familias debemos ser más celosos. Yo sé que en Venezuela tenemos un gran ejemplo con San Cristóbal y siempre se ha tenido con lo que es las parejas, los matrimonios, se ha mostrado bien eso, eso ha sido de calidad y eso se ha visto desde hace muchos años. Luego, el rico y Lázaro, en el rico y Lázaro, nosotros encontramos otra serie de personajes. Vemos al rico, vemos a Lázaro, hasta los perros, están los ángeles, Abraham, el padre del rico, 5 hermanos del rico, está Moisés y los profetas. Dice ¿verdad? En el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Nosotros vemos el rico vivía su vida a todo dar, o sea, se vestía bien, comía bien, y se presenta a un pobre, a un mendigo, a Lázaro, dice que él veía cómo caían las migajas, ansiaba comer de esas migajas. El, el propósito de esta parábola es, dice, el rico estaba bien, el pobre pues estaba mal, pero ambos murieron y dice que el rico fue llevado al Hades y el pobre, en este caso Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. Aquí hay algo que, pues, en lo que yo he tratado de entender, el Hades no es que, como se ha presentado muchas veces, mucha enseñanza, de que tiene un lugar bueno y un lugar malo. El Hades es un lugar de tormento, según lo que nosotros vemos en esta parábola. Y el otro lugar que se presenta, porque dice que hay una gran separación, un gran abismo, es el seno de Abraham. Entonces, un lugar al otro lugar hay muchísima distancia. Sin embargo, ellos se podían ver. El rico dice que alzando sus ojos, estando en tormento, le pidió a Abraham que enviara a Lázaro, que mojara la punta de su dedo en agua, para que éste le colocara en su lengua y él como que tratara de apaciguar su tormento ahí. Luego el rico, Abraham le dice al rico, no puedes, no se puede pasar de un lugar al otro. O sea, tú tuviste tus bienes en tu tierra, los disfrutaste, viviste bien, y este tuvo sus males. Estos dos personajes, bueno, el rico pues representa las riquezas y Lázaro representa a los pobres. Recuerden que siempre en el medio estaban los fariseos metidos. O sea, los fariseos tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien y ellos no lo quisieron hacer. Nosotros tenemos una oportunidad para poder hacer las cosas bien, para poder dar un buen trato hacia las personas que tal vez no son consideradas por el resto del mundo, aquellos que el mundo no les quiere prestar atención porque no tienen una buena posición económica, un buen carro, un buen trabajo. Hay personas que son desechadas por la sociedad y nosotros debemos atender ese llamado, debemos llegar a esas personas. ¿Por qué?
porque aquel indigente o aquel drogadicto o aquel borracho, esas personas usualmente nosotros no queremos hablarles, ¿no? Nos da un temor, nos da asco, no sé, nos puede dar cualquier tipo de cosa, pero el llamado es que nosotros lo hagamos. Cuando hablamos con ese tipo de personas, eh, nos vamos a sentir diferentes. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la palabra de Dios, porque estamos anunciando ese mensaje del reino, así como decía el versículo 16, y va a llegar ese momento de que vamos a estar ahí delante de la presencia de Dios. Y ya no va a haber más oportunidad. Una vez que muramos, ya no va a haber oportunidad de cambios. El cambio es aquí, la experiencia es aquí, nuestra forma de actuar tenemos que demostrarla aquí en esta tierra mientras tengamos vida. Él dice, vayan y Padre Abraham, envía a alguien de aquí entre los muertos para que vaya y esté allá. Y porque tengo 5 hermanos para que vayan a la casa de mi padre y les prediquen. No, o sea, eso no va a ser posible así. Ahí tienen a la ley y a los profetas. O sea, está Moisés. Y nosotros tenemos ahora la palabra de Dios, que es tan importante, que es tan fundamental, que es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos corrige, así como Pablo le escribe a Timoteo, y es la que nos da nuestra forma de vida, de cristianismo, la que nos da nuestra seguridad, la que cuando predicamos sabemos y podemos estar seguros de lo que estamos predicando, de que la enseñanza que debemos manejar es pura y verdadera y es sana, y que la intención con la cual debemos hacerlo. No nos olvidemos, no nos desenfoquemos. Estamos en un mundo que nos brinda oportunidades, en un mundo que nos enseña a vivir de forma vanidosa, de querer otras cosas que no deben ser, pero la palabra de Dios siempre debe ser lo más importante, y la buena intención que debamos tener como cristianos hacia aquellas personas que siempre lo van a necesitar, bien sea predicándolo o bien sea ayudándole. En este caso, pues se enfoca bastante en los pobres, en lo que yo puedo entender de este capítulo. Hermanos, Dios me los bendiga, vamos a orar. Padre, nuestro Dios poderoso, estamos muy agradecidos por todo lo que usted nos enseña a través de la escritura, porque debemos esforzarnos cada día más por comprender, por aplicar lo que estamos aprendiendo, Señor, por poder relacionarnos con un mundo que no es fácil, con un mundo que tiene una dirección, que tiene una intención, que tiene un enfoque de querer vivir bien, de querer tener dinero, pero que no conoce bien tu palabra, que no conoce bien cómo obedecerte, Señor, y estamos en medio de ese mundo. Nuestra labor y nuestra intención debe ser esa, Señor, enseñar, predicar y vivir de la forma en que podamos llegar delante de tu presencia, a través de lo que creemos y de lo que practicamos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes. Gracias por sus familias. Gracias porque usted les sustenta cada día las necesidades que tienen cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.